Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro, una nueva cita que la Sociedad Argentina de Infectología tiene el gusto, el honor de auspiciar, en este caso con la colaboración de Seqirus. Venimos desde hace mucho tiempo, muchísimo más allá de estos 60 días de aislamiento preventivo, social y obligatorio, acercándole a nuestros socios, claro, pero a la comunidad, contenidos científicos responsables que ayuden a las políticas sanitarias que se están implementando en nuestro querido país. En esta serie de encuentros en los días lunes vamos a convocar, muy a poquito están allí, ya lo vemos a Ricardo y a Pablo. Ricardo, ya te vemos allí en video. Vamos a pedirle a Pablo que en cualquier momento también habilite su imagen y su micrófono. Ahí te vemos, Pablo, también. Primero, y aprovecho para decirles personalmente, digamos esto, si esto puede ser personal, a extenderles el saludo del día de ayer, para el día del infectólogo y la infectóloga, y después para desearles un buen encuentro, decirles a ustedes y a todos los que nos están mirando que esta charla se va a grabar, con lo cual después se puede revisar, de ambos doctores se va a abrir un espacio de preguntas. Ricardo, Pablo, todos de ustedes, primero con vos, Ricardo, como anfitrión, además de expositor de este encuentro. Adelante. Bueno, muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Hoy, siguiendo el encuentro de vacuna antigripal y de prevención de la gripe a través de vacunas, que nos ofrece este espacio la Sociedad Argentina de Infectología con la colaboración del laboratorio Seqirus, tenemos el privilegio, y tengo el privilegio de que me acompañe Pablo Bombey. Pablo es... Tengo el honor y el privilegio y el gusto de compartir con él desde el año 1993 actividades de infectología y específicamente con campañas de vacunación antigripal, también con el doctor Francisco Nasinovich. Todos nos hemos formado con el doctor Daniel Stambulian y desde esa época, por suerte, estamos trabajando juntos con Pablo, con Francisco, y con Pablo específicamente también como parte del comité científico de la Fundación Vacunar. Pablo es jefe de infectología del CEMIC y es el primer representante de Argentina en el grupo asesor de la OPS. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, tiene un grupo de asesores y Pablo es el primer argentino que forma parte de este grupo, así que es realmente un privilegio contar con él. También fue presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y actualmente es miembro de la Comisión de Vacunas de la SADI, fue también coordinador de la Comisión de Vacunas de la SADI, así que no me quiero extender mucho más, es un excelente amigo y bueno, él nos va a hablar y nos va a comentar sobre las oportunidades que tenemos con la vacuna cuadrivalente y diferenciar entre la vacuna trivalente y cuadrivalente, que nos ofrece una y que nos ofrece la otra, más allá de algunos conceptos evidentes. Así que Pablo, todo tuyo, y yo después voy a completar hablando específicamente de gripe en pediatría. Así que Pablo, el aula es tuya. Bueno, gracias Ricardo, gracias por la presentación, gracias también a Diego y a la SADI por este espacio. Necesito que me habiliten la función de compartir la pantalla para poder iniciar mi presentación, que esa creo que está deshabilitada transitoriamente. A ver si podemos... Sí, Pablo, ya mismo te lo vamos a habilitar. Ahí está. Muy bien. Y les cuento a todos también, en estos tiempos de Zoom, Pablo, querido, Ricardo, los que nos están mirando sabrán también, hay un cruce de señales, wifi, dispositivos, y en mi casa, que es donde estoy, las suyas. A ver,
Ahora sí, Pablo, estás todo listo para que comience. Bueno, gracias, Diego. Bueno, entonces, como dijo Ricardo Ruttimann, vamos a empezar a hacer esta presentación sobre vacuna antigripal trivalente y tetravalente. Vamos a repasar brevemente los conceptos acerca del virus de influenza y el desarrollo de la vacuna antigripal. Vamos a hablar de la vacuna antigripal trivalente y también de la trivalente achuvantada, y luego me voy a referir más específicamente a la vacuna antigripal tetravalente, y finalmente vamos a cerrar con las recomendaciones que están en la página de la SADI, que fueron elaboradas el año pasado, fueron finalizadas el año pasado. Todos recordamos que el virus de la gripe es un virus orthomyxoviridae, virus ARN, que tiene 4 tipos, pero hay 2 que son fundamentalmente patógenos para el ser humano, que son el A y el B. La incidencia es mayor en niños y adolescentes y después va decreciendo, siendo en los niños y adolescentes del 20 al 30% de la población, y en adultos, sobre todo en adultos mayores, es bastante más baja, del 5 al 10%. Debemos recordar que el virus que ustedes ven acá a la derecha tiene unas estructuras en su superficie, que son estas que están en color rojo, que son las hemaglutininas, que le permiten al virus adherirse a la célula del tracto respiratorio superior y comenzar a replicarse. Una vez que utilizó la célula para la replicación, para poder salir de esa célula e ir a infectar otras, necesita de este otro elemento, que es otra glicoproteína que se llama neuraminidasa. Pero al mismo tiempo estos 2 elementos tienen una constitución antigénica de aminoácidos que va variando, y esas variaciones hace que lo que se llama en inglés antigenic shift, que son todos los años o casi todos los años, hacen que nosotros tengamos virus distintos año a año, o con una periodicidad tal vez un poquito mayor, pero van cambiando. Esos cambios son cambios menores. En cambio, cuando se produce un cambio mayor, que es esto que figura aquí, donde se produce una recombinación de distintos segmentos genéticos del virus, se produce un cambio mayor que se llama antigenic drift, y originan las pandemias, como la del año 2009. Entonces, les dije que había 2 tipos del virus de influenza. El A su vez tiene subtipos, que son el H1N1, la H es por la hemaglutinina y la N por la neuraminidasa, y también el H3N2. Estos son los 2 subtipos que están circulando desde hace varios años. El H1N1 justamente fue el que se introdujo en la pandemia del año 2009 y sigue circulando actualmente. Y después el virus de influenza tipo B no se llaman subtipos, sino que se llaman linajes. Y los 2 linajes que están circulando desde hace varios años, como ahora vamos a ver, son Yamagata y Victoria. Entonces, recordar el cuadro clínico no complicado de influenza, que es un cuadro clínico muy parecido al del COVID que estamos viendo actualmente, con fiebre, odinofagia, tos seca, mialgias, cefaleas, y que es un cuadro que dura alrededor de una semana, si es que no se complica. Las complicaciones, que es lo que más nos preocupa de influenza, son complicaciones respiratorias, ya sea por una neumonía viral que es rápidamente evolutiva y que puede producir insuficiencia respiratoria, o neumonía bacteriana, que es una complicación de la infección viral, y como todos saben, el virus de influenza abre las puertas para las infecciones bacterianas, particularmente del neumococo, pero también de Staphylococcus aureus y otras bacterias. Y tal vez lo más frecuente y a veces no reconocido de parte del virus de influenza es la descompensación de condiciones crónicas, como enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia cardíaca y otros problemas de salud crónicos como la diabetes, que pueden descompensarse a partir de un episodio de influenza, y a veces la influenza no se reconoce como el desencadenante de esa descompensación. Muy bien, este gráfico lo que permite ver es cuál ha sido la evolución del virus de la gripe a lo largo de los años, y cómo paralelamente o casi paralelamente se fueron desarrollando las vacunas antigripales, o se fueron adaptando las vacunas antigripales para ir cubriendo lo que iba pasando. El virus de influenza, el primer virus, fue un virus A H1N1, el PR8, que es Puerto Rico 8, la cepa, fue aislada en el año 33, y 5 años después se desarrolló la primera vacuna, que era monovalente que tenía ese solo subtipo. En el año 40 se aisló por primera vez la cepa B, y ya en ese mismo año, se tuvo la vacuna bivalente. Después fueron apareciendo
dos subtipos distintos, en el 58 el H2N2 y en el 68 H3N2, que esos se asociaron a pandemias. Y esas pandemias tienen que ver sobre todo básicamente con los virus tipo A, no con los B. Y también en el 58 y en el 68 se desarrollaron vacunas bivalentes que contenían estas nuevas cepas que iban siendo introducidas en el mundo a través de las pandemias. En el año 78 reaparece el H1N1 y también ahí por primera vez aparece la vacuna, se desarrolla la vacuna trivalente, porque seguían circulando los dos subtipos A y se tenía que mantener el B en la vacuna. Y a partir del año 87 aparece una cepa B denominada Victoria, el linaje Victoria, y en la década del 90 la aparición del linaje Yamagata, de la influenza B. Y desde el año 2002 reaparecen ambos en forma conjunta, ambos linajes, y cocirculan en muchas estaciones de influenza en forma simultánea. Es por este motivo, y después lo vamos a ver más en detalle, que desde el año 2012 y específicamente desde el año 2013, la OMS recomienda considerar la incorporación de vacunas cuadrivalentes contra influenza en los calendarios nacionales. Muy bien, la vacuna antigripal, esto lo han visto también aquellos que estuvieron presentes en la conferencia de la semana pasada con el doctor Daniel Stecher, y seguramente Ricardo ahora también lo mencione. Tenemos varios tipos de vacuna, las vacunas inactivadas y las vacunas a virus vivo atenuado. La vacuna a virus vivo atenuado no está disponible en Argentina, nunca lo ha estado, y sí tenemos vacunas inactivadas. Como ustedes pueden ver ahí sobre la derecha, las vacunas pueden ser a virus entero, que ya no se utiliza más, sino que se utiliza las vacunas que se llaman split. Split significa que el virus está fraccionado, siempre inactivado, tratados con distintas sustancias y contienen tanto las hemaglutininas y neuraminidasas de superficie del virus, como yo les mencioné antes, como también otros componentes virales que pueden ser la nucleocápside y proteínas de la matriz de adentro del virus. Y después hay otras vacunas que se elaboran exclusivamente con las glicoproteínas, las hemaglutininas y las neuraminidasas, que son extraídas por distintos métodos, también a partir del virus inactivado. La vacuna que utilizamos normalmente en nuestro país contiene 15 microgramos de cada uno de los componentes de los subtipos y de los linajes. Existe una vacuna con alta dosis de 60 microgramos que no la tenemos disponible en nuestro país y que ha demostrado eficacia y efectividad en adultos mayores. Y entonces vamos a ver que todas las vacunas que se disponen hoy contienen los dos subtipos A que están circulando, como dijimos el H3N2 y el H1N1 pandémico, y un componente B en el caso de la trivalente o los dos linajes B en el caso de la vacuna cuadrivalente. Al mismo tiempo, las vacunas se pueden utilizar adyuvantes, que ahora vamos a ver de qué se trata, y también las vacunas se pueden elaborar de distintas formas. Las vacunas que utilizamos nosotros están elaboradas en huevos embrionados, pero también hay elaboración hoy en día a partir de líneas celulares y hay vacunas recombinantes contra la gripe. Ninguna de estas dos últimas están disponibles en nuestro país. Las que utilizamos nosotros son en huevos embrionados. Y recordar que se administran por vía intramuscular o vía subcutánea profunda. Entonces, estas son las cepas que vamos a tener o que ya tenemos disponibles este año. Hay que recordar que, como yo les dije antes, el virus va mutando. Entonces, la elaboración de la vacuna requiere que primero haya una recomendación. Y las recomendaciones se hacen aproximadamente 6 meses antes en cada hemisferio del momento en que se vaya a aplicar o vaya a estar disponible la vacuna. Las recomendaciones para el hemisferio sur se hacen en septiembre del año anterior, en base a la información epidemiológica que llega a los 4 laboratorios de referencia de influenza que hay en el mundo, que reciben cepas de los distintos laboratorios nacionales, en nuestro caso del ANLIS-Malbrán. Entonces, en base a eso, en septiembre, para dar tiempo a la producción, que demora un tiempo y que requiere además aprobaciones regulatorias posteriores, se hacen las recomendaciones de las cepas que tienen que tener las vacunas en el caso del hemisferio sur. Estas son las vacunas que van a estar o que están constituyendo las vacunas que estamos utilizando en nuestro hemisferio este año, que son 2A, como dijimos antes, y una B de acuerdo si es trivalente o las 2B si es la cuadrivalente. Muy bien, vamos a hablar de la vacuna entonces antigripal trivalente.
Esta es una vacuna que los datos de eficacia y efectividad en niños son variables. Es una vacuna eficaz en niños, aunque en niños más pequeños, de 6 a 23 meses, puede haber algunos trabajos que mostraron menor eficacia o ausencia de eficacia. Con lo cual, es una vacuna que tiene muchas evidencias de eficacia, salvo algunos trabajos particulares que, recuerden que los estudios de eficacia y efectividad depende también de la temporada y de la correlación o el match que haya entre la cepa vacunal y la cepa circulante. En adultos jóvenes, la eficacia para prevenir la gripe no complicada es de alrededor del 70%, a veces puede ser un poco mayor, pero sobre todo nos interesa la efectividad de la vacuna en adultos mayores para prevenir la gripe no complicada. Es menos efectiva la vacuna, pero lo que más nos interesa, como decía recién, es la efectividad para prevenir complicaciones que conduzcan a la hospitalización por neumonía, a muertes por distintos factores, por neumonía, por cualquier patología respiratoria o muerte por cualquier causa. En todos los casos se ha demostrado que la vacuna es efectiva en los porcentajes que ustedes ven allí, y esto, utilizado masivamente, como se espera en todos los calendarios de vacunación en adultos mayores, tiene un gran impacto en la salud pública. Como decía el doctor Rutiman, entre el año 93 en adelante estuvimos participando en distintas campañas de vacunación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. En esa época tuvimos oportunidad de evaluar la efectividad de la vacuna. En el cuadro que ustedes ven abajo a la izquierda era la efectividad para prevenir hospitalización por neumonía durante la época de circulación de influenza en aquellos que estaban vacunados versus los que no estaban vacunados. Y lo que vimos en aquel momento para todos los adultos mayores, esta efectividad era del 38%, similar a lo que yo les mostré en la diapositiva anterior. Y a su vez, cuando nos focalizamos en aquellos adultos mayores que además tenían alguna otra condición de riesgo, como enfermedades cardíacas, pulmonares crónicas, diabetes, etcétera, la efectividad era aún mayor, del 45%, siempre para prevenir hospitalización por neumonía en época de circulación del virus de influenza. Estos son algunos datos de efectividad de la vacuna antigripal en distintas temporadas a lo largo de 15 años en Estados Unidos. Fíjense que la efectividad es muy variable, desde el 10% hasta el 60%. Esto varía de temporada a temporada y muy probablemente por la correlación entre la cepa vacunal y la cepa circulante, como yo les mencioné antes. Este es un dato ya de nuestro continente, es el estudio REVELAC, que evaluó efectividad de la vacuna ajustada entre el año 2003 y 2017, donde ustedes ven que la efectividad global fue del 37%, y si uno compara año a año, varía de acuerdo a los años. Hay años que es mayor y hay años que es menor, y también varía de acuerdo a la cepa. Fíjense ustedes, H3N2, H1N1 pandémica y las cepas B. Y también varía de acuerdo a la población que evaluemos, si son niños, adultos jóvenes o adultos mayores. Esto es efectividad de la vacuna para evitar influenza, no es complicaciones, sino para evitar influenza. Otro punto muy importante, que siempre en las vacunas, en cualquier vacuna es fundamental, es la seguridad. Esta vacuna hace muchos años, como ustedes vieron, desde el año de la década del 30, que la vacuna está disponible. A lo largo de todos los años la vacuna se ha demostrado que es segura. Siempre hay mitos sobre la vacuna antigripal y lo escuchan no solo en la comunidad, sino también entre trabajadores de la salud. Pero hay varios estudios que demuestran la seguridad de la vacuna. Nosotros en la década del 90, los estudios que hicimos, pudimos evaluar seguridad local, seguridad sistémica, con un perfil de seguridad bastante bueno, donde los efectos adversos, tanto locales como sistémicos, eran un porcentaje bajo y eran todos de resolución sin complicaciones. Y este es otro estudio que se publicó, ustedes recordarán, en el año 2010, se utilizó la vacuna monovalente antigripal con la cepa pandémica H1N1 al año siguiente de la pandemia, junto con el adyuvante que ahora vamos a detallar, y se vio en este estudio en mujeres embarazadas que recibieron esa vacuna, que la vacuna fue segura, permitió disminuir las complicaciones perinatales y no hubo complicaciones en las mujeres, sino al contrario, las mujeres estuvieron protegidas. O sea que hay datos de seguridad de esta vacuna que también
se pueden controlar a través de los ESAVIS que todos los años se vigilan en nuestro país. Ustedes recordarán justamente que en el año 2009, a raíz de la pandemia, se declara de interés público el proyecto de instalación de una planta de producción de vacuna antigripal, que se está realizando en etapas. En una primera etapa era la provisión de la vacuna importada, en una segunda etapa el etiquetado y packaging final en una nueva planta que ya se había desarrollado. En la etapa 3 es formulación y operación de llenado, y en la última etapa es desarrollo de antígenos, o sea, la producción primaria. Esto se está llevando a cabo a través de la licitación pública 2809 que el Ministerio de Salud asignó al consorcio Synergium Biotech para la producción de vacuna antigripal, y es la vacuna de este consorcio la que se está utilizando a nivel público desde hace varios años en nuestro país. Recordar que la vacuna trivalente se aplica, depende de la edad, a partir de los 3 años en adelante es la dosis completa, 0,5 mililitros, y en niños de 6 meses a 35 meses es la mitad, 0,25 mililitros. Varias de las vacunas ya vienen con formulación pediátrica, o en ocasiones también se usa mitad de dosis de las de adultos. Recordar que en niños que se vacunan por primera vez entre 6 meses y 8 años deben recibir 2 dosis separadas por un mes. Yo les dije que les iba a hablar brevemente de vacuna antigripal trivalente achuvantada. Ya les hablé que la monovalente fue achuvantada en el año 2010 y les mostré los datos de seguridad. Recordar que los achuvantes son útiles para vacunas que no son replicativas, o sea que no son a gérmenes vivos. Lo que hace el adyuvante es que se forma un depósito de antígeno en lugar de la aplicación, se va liberando lentamente. Eso aumenta el reclutamiento de células presentadoras de antígeno, estimula una serie de mediadores de la respuesta inmune que mejoran esta respuesta inmune. Los adyuvantes son varios, hay muchas vacunas que utilizan adyuvantes, en este caso el de la vacuna antigripal es el MF59, que es una emulsión de aceite y agua, y que lo que se ha visto es que aumenta la inmunogenicidad, aumenta el título de anticuerpos, más que la trivalente sola. O sea que el adyuvante genera esa mayor inmunogenicidad y además provee, en muchos casos se ha visto, respuesta antigénica más amplia. O sea que inclusive que haya una cepa que no está incluida en la vacuna, el adyuvante aumenta la respuesta antigénica, aumenta la respuesta inmune y cubre ese antígeno distinto al que no está incluido en la vacuna. O sea que es una sustancia, el adyuvante, interesante no solo porque aumenta la respuesta de anticuerpos en cuanto a títulos, sino que también aumenta el espectro de protección que puede generar la vacuna antigripal. De hecho, este estudio, que es el estudio LIVE, desarrollado en la zona de la Lombardía, en Italia, donde compararon la vacuna antigripal adyuvantada durante 3 temporadas. Recordar que en Europa se vacuna fin de un año y comienzo del otro, y la vacuna no adyuvantada, siempre en adultos mayores de 65 años, y lo que se veía era el riesgo de hospitalización por neumonía relacionada con la influenza o enfermedades similares a influenza. Lo que se vio es que en todos los casos la efectividad fue un 25% superior en aquellos adultos mayores que habían recibido la vacuna trivalente adyuvantada con MF59. De hecho, esto significó que en algunos países sea la vacuna recomendada para aplicar en adultos mayores. Nosotros no tenemos actualmente vacuna adyuvantada, pero sí la tuvimos durante 3 temporadas, en 2011, 2012 y 2014. Muy bien, vamos a hablar ahora entonces de la vacuna antigripal tetravalente. Recordar que la vacuna antigripal tetravalente lo que tiene son los linajes B. ¿Por qué son importantes el virus tipo B? Antes se subestimaba el rol del tipo B, pero de a poco se fue viendo la importancia. Sabemos que no causa pandemias, pero sí puede producir epidemias, y como vimos antes, que pueden circular los 2 linajes simultáneamente, y la vacuna trivalente tiene uno solo de esos linajes. En Europa, la mediana de casos, de todos los casos de influenza producidos por el tipo B, es del 17% entre los años 2000 y 2015. En Argentina, fíjense ustedes, en los años 2016, 2017 y 2018, cómo fueron los porcentajes de
de participación del virus B, que está en color verde, ha sido variable, después lo vamos a ver un poco más en detalle, y cómo las distintos linajes, en amarillo el Yamagata y en verde el Victoria, en esos mismos años tuvieron participación disímil de acuerdo al año. Y lo que estamos viendo este año, hasta la semana 17 del 2020 en nuestro país, lo que ustedes de todos los virus de influenza, que son 200, hasta ese momento 224, el 67.7% era el virus B sin un linaje determinado, y después vienen los otros virus B y un 8.1% del virus H1N1. Entonces, ¿qué podemos decir del virus de influenza B y la vacuna tetravalente en Argentina? Que entre el año 2009 y el 2012 la proporción de cepas B en todas las cepas de influenza aisladas fue en promedio 18% con un máximo de 37%. En el 2007, como veíamos en la figura anterior, el linaje predominante fue el Yamagata con un 89.5% de todos los aislamientos, y ese linaje no había estado incluido en la vacuna. En el año 2018 se observó la cocirculación también, como vimos recién, de ambos linajes, y en el año 2019 las cepas B representaron el 10% de todos los virus de influenza. Como ustedes ven, esto es variable de acuerdo a año. Hay años que el virus tiene poca participación, hay años que tiene más participación, hay años que pueden circular los dos linajes, cocircular en el mismo momento, o hay años que predomina un linaje en relación al otro. Como vimos recién, en lo que va del año, la cepa B representa hasta ahora casi el 70% de los aislamientos, pero bueno, la circulación de influenza hasta ahora ha sido baja. Hay que ver en la medida que avance esta circulación si estos porcentajes se mantienen o empieza a predominar los tipo A, como ocurre habitualmente. En nuestro país, desde hace 2 años, en el sector privado estamos utilizando o disponiendo de vacuna cuadrivalente. Esto genera, yo diría, algunos inconvenientes porque a veces genera confusión acerca de cuál vacuna se debe aplicar. Reitero lo que dije antes de vacuna trivalente. La vacuna trivalente sigue siendo una herramienta fundamental de prevención, y vimos antes también cuál es el impacto de la vacunación en cuanto a estudios de eficacia y efectividad. Lo que ocurre es cuando uno tiene 2 vacunas al mismo tiempo, a veces genera confusión, a veces pérdida de confianza o sensación de menor protección que la vacuna trivalente, que como vimos antes es una vacuna que también protege. Y como dijimos antes, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2013, ya mencionaba la vacuna tetravalente contra la influenza como una herramienta que también podría agregar mayor protección, obviamente contra el tipo B no incluido en la vacuna. ¿Qué sabemos del virus de influenza B en cuanto al impacto clínico que produce? No hay forma en general de distinguir si una gripe es producida por el A o por el B. No hay una manifestación clínica predominante de alguno de los dos tipos de virus. En general, cuando la circulación del virus B es importante, puede causar un impacto similar a la gripe producida por el tipo A. Las personas que en general sufren más, o digamos el virus B tiene mayor incidencia, son los niños y adultos y adolescentes entre 5 a 19 años, pero todos los grupos de edad pueden ser afectados por el tipo B. A veces los virus B, como dije, no producen pandemia, pero sí producen epidemias localizadas, como puede verse en geriátricos. Como dijimos antes, los síntomas o la presentación clínica es indistinguible una de la otra, pero hay que reconocer que todavía nos falta información para tener más claras si hay algunas diferencias clínicas entre ambos virus. Recordar que las hospitalizaciones, en cuanto a las hospitalizaciones, los virus B están entre el H3N2A y el AH1N1 en términos de frecuencia, tasas, morbilidad y mortalidad. Hay tasas similares de neumonía confirmadas por A y B, y no hay diferencia entre las hospitalizaciones provocadas por el virus A y B. En cuanto a la mortalidad, se estima que el 25% de todas las muertes producidas en Estados Unidos por influenza entre los años 76 y 99 fueron atribuidas a las cepas de virus B, mientras que a nivel pediátrico fueron todavía mayores, y esto tiene que ver también por el rol del virus en esa población. Llegaron a ser de hasta el 44% en estas temporadas del 2004 al 2011.
¿Qué sabemos de la inmunogenicidad, eficacia y seguridad de estas vacunas? Bueno, en niños de 6 a 35 meses, estos son datos de una de las dos vacunas cuadrivalentes que tenemos disponibles, la vacuna de Sanofi Pasteur, que es Istivac 4, en estos estudios de fase 3, a lo largo de varias temporadas en distintos continentes, en niños de esta edad de 6 a 35 meses, con 2 dosis, como corresponde a niños no vacunados, con 28 días de intervalos, la vacuna tetravalente comparada con placebo o alguna de las dos trivalentes con una cepa o la otra cepa, vieron que la eficacia para cualquier cepa A o B era casi del 51% y para las cepas incluidas en la vacuna fue un poquito más del 68% para prevenir influenza. No se vio que haya, digamos, problemas de seguridad, aunque fueron las reacciones locales un poco más frecuentes con la tetravalente. Y también se vio el impacto en otros trabajos posteriores en cuanto a reducción de otitis media, neumonía, consultas, ausentismo laboral de los padres y la necesidad de uso de antibióticos. Esta misma vacuna, la Istivac 4, también mostró inmunogenicidad superior, obviamente para los componentes B no incluidos, y similar para el resto de las cepas en todas las edades, con una reactogenicidad similar a la trivalente, y en estos estudios que se llaman de Test Negative Control, que son estudios de efectividad, tanto en niños y adolescentes, mostró una buena tasa de efectividad para niños más pequeños, para influenza A y por supuesto más para influenza B, y en adultos también mostró efectividad, pero las tasas de efectividad fueron menores que en los niños. Esta es la otra vacuna cuadrivalente que tenemos disponible, que es la vacuna Afluria-Quad de Laboratorio Seqirus, también vacuna tetravalente. Este es un estudio en adultos que se separó en dos grupos, donde se buscó no inferioridad randomizado versus dos vacunas trivalentes. Se vio no inferioridad para inmunogenicidad con mediana geométrica de títulos y cero conversión, y por supuesto superioridad para la cepa B con similar seguridad en los tres grupos. Este otro estudio también con la vacuna tetravalente Afluria-Quad comparada con la Istivac 4 en niños y adolescentes jóvenes separados en dos cortes, mostró no inferioridad para inmunogenicidad, medida de la misma forma, y un leve incremento en cuanto a los efectos adversos solicitados con respecto a la vacuna Istivac. En conclusión, podemos decir que la vacuna antigripal tetravalente, las dos vacunas disponibles en nuestro medio son vacunas split, se acuerdan que split era el virus fraccionado, inactivadas y purificadas, que contienen hemaglutininas de los virus de influenza producidos o desarrollados en huevos embrionados de pollo, y ambas contienen 0,5 mililitros de los cuatro componentes, 2 del virus A y los 2 linajes del B, con un esquema que va de 6 meses a 8 años en niños nunca vacunados, 2 dosis separadas por un mes. En el caso de la vacuna Istivac 4 está aprobada a partir de los 6 meses y en el caso de la Afluria-Quad está aprobada a partir de los 5 años y se está tramitando su aprobación porque ya hay estudios en niños a partir de los 6 meses. Mientras que a partir de los 9 años las dos se administran en una sola dosis. Y recordar esto, porque esto es una consulta frecuente, a diferencia de la trivalente que en los niños menores uno tiene que dar mitad de dosis, acá en todos los casos, ya sea niños a partir de los 6 meses de edad en adelante y en adultos, es siempre la misma dosis, 0,5 mililitros sea la dosis completa. Se administra también por vía intramuscular o subcutánea profunda, dependiendo de la edad, se aplica en el músculo deltoide o en la región anterolateral del muslo. Entonces, si uno pudiese resumir el rol de la segunda cepa B, niños y adultos jóvenes serían los más beneficiados porque son los que tienen mayor incidencia de las cepas B. Potencialmente, el agregado en el segundo linaje B en la vacuna podría reducir hospitalizaciones, casos y mortalidad. Y ya hay varios países que están utilizando vacuna cuadrivalente. Japón la reemplazó directamente en el año 2015, utiliza toda vacuna cuadrivalente, y Estados Unidos ya ha ido incorporando en forma progresiva la vacuna cuadrivalente y hoy prácticamente todas las vacunas que se utilizan en Estados Unidos son cuadrivalentes. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones de SADI en cuanto a grupos a vacunar? Similares a las que recomienda nuestro ministerio, que son todos los adultos a partir de los 65 años, todos los niños de 6 a 24 meses, cualquier persona a partir de los
2 años, porque en realidad a partir de los 6 meses ya están incluidos, pero a partir de los 24 meses con enfermedades o condiciones crónicas, con enfermedades pulmonares, cardíacas crónicas, diabetes, insuficiencia renal, obesidad mórbida, inmunosupresión y muchas otras que ustedes ya conocen. Embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, trabajadores de la salud, nosotros somos un grupo que nos tenemos que vacunar todos los años, y fuera de lo que menciona el Ministerio, sabemos que cualquier adulto o niño a partir de los 6 meses que desee evitar padecer la enfermedad o sus complicaciones puede vacunarse. Y en cuanto al tipo de vacuna, la recomendación de SADI en cuanto a la vacuna trivalente inactivada, como yo dije antes, sigue siendo una de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Si bien la organización recomendó la cuadrivalente, sigue recomendando la trivalente también. Es la que se utiliza en el calendario nuestro y se debe administrar si uno no dispone de alternativas de mayor eficacia o que ofrezcan protección más amplia. En cuanto a la vacuna cuadrivalente, se recomienda su aplicación en especial a lactantes mayores de 6 meses y adultos jóvenes, y la vacuna trivalente achuvantada, que nosotros no la tenemos y la de altas dosis, serían más dirigidas a los adultos mayores debido a que ambas han mostrado mayor efectividad y eficacia en este grupo de población. Entonces, para concluir, el virus A y B de gripe son causantes de enfermedad y complicaciones que pueden conducir a la hospitalización o a la muerte. La evolución, vimos a lo largo de los años cómo evolucionó el virus y casi simultáneamente el desarrollo de vacunas desde la monovalente hasta la tetravalente. La vacuna trivalente mostró o muestra efectividad en todos los años, pero es variable de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la cepa, de acuerdo a la edad, y sigue siendo una herramienta fundamental de prevención de influenza. El virus B, vimos que hay 2 linajes que es difícil predecir su circulación, que son el responsables del 25% de las muertes, y en niños este porcentaje es mayor, que puede haber una falta de correlación entre el virus B incluido en la vacuna trivalente con el virus circulante, y que la vacuna tetravalente demostró ser inmunogénica y segura en todas las edades, que ofrecería mayores beneficios sobre todo en niños y adultos jóvenes, en reducción en número de casos, hospitalizaciones y muerte, y que hemos visto que se ha incorporado progresivamente en distintos países. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Vimos en su presentación entonces destacar aspectos que tienen que ver con la importancia del virus B y esta cocirculación y a veces falta de posibilidad de predecir de esta cocirculación del virus B, lo que hace que eventualmente pudiera ser la vacuna cuadrivalente atractiva desde el punto de vista de la administración e indicación. Pablo también nos mostró bien la diferencia entre lo que es, yo creo que hay aspectos que por ahí de las vacunas antigripales, pensando de que son todas las vacunas iguales. Sin embargo, esto de una vacuna split o una vacuna de subunidades o purificadas, es importante diferenciarlo porque tiene que ver eventualmente aspectos de inmunogenicidad o de reactogenicidad o también de coadministración con adyuvantes. Vamos a ver, por ejemplo, que las vacunas split no están indicadas con adyuvantes y los adyuvantes se utilizan específicamente con vacunas de subunidades. Así que, bueno, esto me parece que es muy importante que fue destacado por Pablo, y también las diferentes efectividades que tenemos de estas vacunas con las diferentes, dependiendo de la circulación del virus. Entonces, yo voy a conversar y voy a focalizarme en pediatría. Yo quiero mostrarles algunos aspectos que tienen que ver con la impacto que tuvo el virus de influenza en los Estados Unidos en la temporada última, sobre todo específicamente en niños. Lo que quiero mostrarles, yo creo que la incorporación de la vacuna antigripal
y esto, como lo mostró Pablo a lo largo de la historia en Argentina, los niños vinieron después de los adultos. Entonces, muchas veces nos preguntamos como pediatras, y también lo vemos en las coberturas. O sea, Daniel Stecher la semana pasada nos mostró que las coberturas de vacunación para chicos fueron aumentando paulatinamente, pero no es una vacuna que tenga 90% de cobertura, como tenemos, o 95%, como tenemos en la triple viral, por ejemplo, al año, o al ingreso escolar. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, seguramente porque todavía, como pediatras o todos los pediatras, y un poquito también lo que comentaba Pablo, desde el personal de la salud tenemos algunas dudas de para qué sirve la vacuna antigripal. Y yo creo que, y espero que mostrándoles mi presentación, podamos llegar a las coberturas mayores de 90% que necesitaríamos para que el impacto de la vacuna sea todo lo que nosotros quisiéramos. Entonces, esta es la pregunta que yo les planteo. Esto es una información que yo les propongo. Todas las semanas en los Estados Unidos se hacen estos gráficos. Fíjense, esto por supuesto les pido disculpas que está en inglés, pero algunas van a estar en inglés, o sea, es muy fácil de entender el gráfico. Estos son casos de hospitalización, o sea, estamos hablando de internaciones por gripe. Por supuesto, estos son los mayores de 65 años, y segundo de ellos, en la temporada al 2020, son los chicos de 0 a 4 años. Entonces, como ven, la edad de 0 a 4 años, después acá tenemos edades más jóvenes, por supuesto, pero la segunda grupo, si bien bastante diferente a los mayores de 65, vemos que son los chicos de 0 a 4 años, que es uno de los targets más importantes que nosotros, les recuerdo que todos los chicos en Argentina reciben la vacuna de 6 meses a 24 meses. Todo sería lo deseable. Entonces, desde el punto de vista de la hospitalización, gran carga de la enfermedad. Si nosotros lo vemos ahora por tasa, y esto es un estudio que es un clásico, lleva ya cerca de 10 años de publicado en New England Journal of Medicine, acá vemos las diferentes edades dentro de esos 5 años. Lo dividimos un poquito más en detalle y vemos que es muy importante el impacto en chicos de 0 a 5 meses en una edad en la cual no tenemos vacuna. Entonces vamos a ver cuál es la importancia o cómo podemos proteger a este grupo que en principio no podría vacunarse, y vamos a ver cómo lo protegemos. Después sí tenemos edades de 6 a 23 meses y cómo el impacto es un poquito menor para esas edades. Si también un aspecto muy importante, si nosotros tenemos que pensar, aquí vemos las hospitalizaciones de acuerdo a las condiciones previas. Y el verde, que son los chicos, fíjense cómo el asma es una condición previa importante, pero la más importante está acá abajo. Fíjense que más del 50% de los chicos, y esto es una gráfica del año 2019-2020, pero todos los años se muestra lo mismo, que más de la mitad de los chicos que se internan en los Estados Unidos no tienen una condición de riesgo. De ahí la importancia de considerar la vacunación universal en pediatría, eventualmente sobre todo en poblaciones donde tienen mayor impacto, como eran los chicos de 0 a 4 años, como vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Entonces, no considerar que el chico solamente debería vacunarse si tiene factores de riesgo, y muy bien la indicación universal para chicos más chiquititos. Todos los años, y fíjense, estas son 4 temporadas diferentes, esta es la última, estas son muertes por influenza, esto es confirmado el virus de influenza, y fíjense que todos los años tenemos un número que va entre 100 y 160 chicos que fallecen por el virus de influenza en los Estados Unidos. Y si vemos un poquito la tasa en relación a la edad, acá este es un estudio que compara, es un Pediatrics de hace 3 o 4 años de publicado. Fíjense que son 7 temporadas de influenza. Y fíjense cómo la tasa de hospitalización por edad bien diferenciada, y el mayor impacto, nuevamente, menores de 6 meses, menores de 1 año, con las tasas más altas.
y también aspectos que tienen que ver con cuestiones raciales, pero les diría que la parte más importante de la diapositiva nos muestra cómo la tasa va en relación directa a la edad. Cuanto los chicos pasan un poquitito más allá de los 4 años, ya la incidencia es un poquito menor. Y si lo comparamos en Argentina, nosotros desde hace 3 o 4 años tenemos posibilidad de saber cuáles son las muertes de acuerdo al diagnóstico de influenza. Estos son los datos del 2018 y vemos que después de las tasas, tasa está en anaranjado, en azul están los casos. No se mareen con los casos porque fíjense que en la gráfica las edades aquí tenemos grupos de 3 o 4 años y acá tenemos de 45 a 64, o sea que no es tan importante el número de casos, sino yo les diría más que nada la tasa, con graficado en esta barra por 100.000 habitantes. Y fíjense que en el menor de 1 año y en el chico de 1 año tenemos tasas que no están muy lejos de las tasas de los mayores de 65. Entonces tengamos en cuenta eso cuando pensamos y queremos responder la pregunta, ¿por qué vacunamos a los chicos contra la gripe? ¿Sí? Porque como vamos a ver más adelante, tenemos datos de efectividad de la vacuna antigripal para prevenir mortalidad en pediatría. Así que con estas tasas, yo creo que la pregunta que planteábamos al principio tiene una respuesta que es bastante clara. Ahora veamos un poquito lo que Pablo nos mostraba en relación a los virus que van circulando año por año. En verde tenemos el virus B y un aspecto muy importante que tuvo la campaña o la epidemia del año pasado en Estados Unidos es la carga, fue una epidemia o un año donde B fue muy importante si lo comparamos con años anteriores. Y a diferencia de lo que veíamos, y esto es siempre lo que nos sorprende influenza, nosotros siempre esperamos al virus B un poquito después del virus A. Sin embargo, fíjense cómo el año pasado el virus B ya estaba bien presente desde el comienzo de la epidemia. Aspectos que todos los años el virus de influenza nos va sorprendiendo y nos va enseñando. Y si nosotros focalizamos esta información en pediatría, por supuesto las edades pediátricas están más arriba y estos son adultos, a medida que vamos más alto en edad, fíjense, estos son adultos jóvenes y adolescentes, mucho más verde que lo que tenemos en adultos mayores. H3N2, por supuesto, siempre mayores de 65, pero como la epidemia del año pasado fue, sobre todo en pediatría, claramente predominio de influenza B, con los dos linajes circulando al mismo tiempo. Entonces, eso creo que nos da la pauta de la importancia que tiene en algunos, como bien mostraba Pablo, diferencias porcentuales año tras año, de un poquito más o un poquito menos de impacto, y también por qué nosotros desde la SADI pensamos que si yo tengo que proteger al bien con el virus B, los chicos es una población importante, de ahí que nosotros recomendamos fuertemente la vacuna cuadrivalente en pediatría. Pablo ya nos mostró estos aspectos y las diferencias de las vacunas split y subunidades. Son las únicas 2 tipos de vacunas que tenemos en Argentina. Lamentablemente no contamos con otras herramientas como en algunos años tuvimos vacunas adyuvantadas que tienen una importancia y sobre todo las de altas dosis. Yo creo que son 2 vacunas que uno tiene que considerar para los mayores de 65. Los mayores de 65, así como los niños más pequeños, necesitan una vacuna un poquito más inmunogénica. Los adultos mayores de 65 son difíciles de generar anticuerpos, entonces el adyuvante nos da una ampliación y un aumento en la inmunogenicidad que ya vimos que también clínicamente es importante, como nos mostró Pablo en el estudio LIFE. Y lamentablemente no tenemos vacunas a virus atenuados, la intranasal, que tiene algunas indicaciones que son interesantes.
La vacuna recombinante, que es también, sobre todo, una tecnología nueva y que tampoco tenemos. Entonces, ¿cómo en cierta manera tenemos limitaciones en la indicación de las vacunas antigripales que otros países no la tienen? Creo que en eso estamos un poquito en desventaja desde el punto de vista de indicación, sobre todo en el clínico que está en el consultorio y que quiere utilizar otras herramientas para prevención de la influenza. Vamos ahora específicamente a ver aspectos de eficacia en pediatría. Acá voy a mostrar un estudio que se publicó ya hace 2 o 3 años en el New England Journal of Medicine. Este forma parte, yo creo que esta publicación no es una publicación que todos los pediatras tienen que tenerlo bien en cuenta. Estos son 4 estudios que se realizaron, estudios randomizados controlados con placebo, vacunando a la mujer embarazada y cómo previene la efectividad, digamos, de la indicación de perdón, en este caso eficacia, de la vacuna en lactantes, si yo vacuno a la mujer en el embarazo. Entonces, fíjense cómo globalmente la eficacia en los menores de 6 meses fue entre 30 y 60%. También previno la enfermedad en la mujer embarazada. Y también, bueno, hubo la asociación con vacunación con PCV7 hizo la disminución de infecciones respiratorias. Esto es una de las conclusiones del estudio también, y la eficacia de la vacuna Prevenar 7 en ese momento en algunos países africanos y asiáticos. En Nepal, específicamente en Asia, se evaluó bajo peso al nacer. Y fíjense cómo no solamente la vacuna protege al recién nacido y a la embarazada, sino también protege los embarazos. Hubo una reducción de 15% en la incidencia de bajo peso y los recién nacidos vacunados eran más grandes comparativamente los recién nacidos vacunados que eran prematuros, pesaban un poquito más que los que no habían nacido de madres que no estuvieran vacunadas. Entonces, es muy interesante estos resultados y cómo vemos el impacto que nos enseña, sobre todo esto lo aprendimos después de la pandemia del 2009. Efectividad, entonces, ya vimos la eficacia en embarazada, en recién nacido y en el lactante pequeño, y aquí vemos la efectividad también en un pediatrics, la efectividad de la vacuna en la prevención de mortalidad en niños en Estados Unidos en 4 temporadas diferentes. Pablo mostró que variabilidad en la efectividad, acá yo estoy focalizándome bien en pediatría y en diferentes edades. Fíjense en los chicos de 6 meses a 4 años, en chicos más grandes y en púberes y adolescentes, y cómo cada una de los porcentajes de eficacia en cada una de estas diferentes temporadas. Y todas estas efectividades por arriba del 50%, aún en lactantitos de 6 meses pequeños, y en la edad que nosotros indicamos la vacuna en Argentina, que es hasta los 2 años. Así que no hay ya bien documentada la efectividad año por año, y tanto para el virus A como para el virus B. Me parece que es una información que reafirma y contesta siempre en positivo la pregunta ¿por qué vacunamos a los chicos contra la gripe? Y voy a finalizar mostrando el por qué la vacuna cuadrivalente se puede indicar en forma completa y dosis completa, y por qué yo creo que es una excelente indicación que se puede administrar en forma completa. O sea, en lugar de dar 0,25, dar 0,5, que es, por supuesto, 15 microgramos de antígeno. Recuerden que por 0,5 tenemos 15 microgramos, por 0,25 tenemos 7,5, tenemos un inóculo menor o una carga antigénica menor. Y si yo doy menos antígeno, probablemente la respuesta de anticuerpos sea menor. Entonces, esto está bien documentado en este artículo que se publicó el año pasado en esta revista. Es de acceso libre, así que pueden rápidamente acceder a él. Y cómo para los 4 virus de influenza incorporados en la vacuna cuadrivalente, los chicos que recibieron mitad de dosis, o sea, 0,25, tuvieron un título de anticuerpos menor a los chicos que tenían dosis completa. Entonces, casi entre un 40, entre un 33% y un 50% más de respuesta de antígenos
para cada uno de los virus que estaban incorporados en la vacuna. ¿Sí? Entonces muestra que la respuesta de antígenos es mayor, cosa que es bastante lógico. Si uno da más inóculo, espera más antígeno, espera más anticuerpos, perdón, espera más respuesta de anticuerpos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la reactogenicidad? Y entonces también podemos ver que la reactogenicidad, si vemos tanto en las reacciones solicitadas que se evalúan en los primeros 7 días, o en la fiebre, vemos que no hay diferencia. Entonces, tenemos una vacuna que es más inmunogénica con la dosis completa y la reactogenicidad es similar. Entonces, no hay ninguna duda que es una muy buena noticia que los chicos puedan recibir vacuna de dosis completa, porque a mayor carga de anticuerpos vamos a seguramente tener una mayor eficacia y una mayor efectividad. Entonces, la respuesta, no hay ninguna duda que todos los chicos se tienen que vacunar entre 6 y 24 meses. Hay que considerar fuertemente la vacunación de grupos de riesgo de 2 a 64, pero les recuerdo que en los menores de 5 estamos casi 50% de ellos que no tienen factores de riesgo. Entonces tengan en cuenta que vamos a tener que discutir y reevaluar el tema de las indicaciones en pediatría. Entonces mis conclusiones son estas. No hay ninguna duda del impacto en la salud pública en todas las edades, incluido fuertemente pediatría. Tenemos un excelente ejemplo de cómo las vacunas tienen un paradigma de sinergismo en la protección. Esta vacuna protege con una sola dosis a 2 personas y también protege el embarazo. Entonces, es realmente una información muy importante que hemos podido documentar en los últimos años con la vacuna antigripal. Yo creo que tenemos que reevaluar y considerar la incorporación de las vacunas cuadrivalentes para la indicación en todos los chicos, sobre todo, como sí ya lo estamos recomendando desde la Asociación Argentina de Infectología. Así que muchas gracias. Voy a dejar de compartir la presentación y estamos muy bien, Diego, con el horario. Vos me dijiste que tengo que terminar a las 7, así que a las 7 termino y vamos a esperar las preguntas. Tenemos más de 1000 personas en la audiencia, así que seguramente vamos a tener muchas preguntas, ¿no? Sí, Pablo, Ricardo, parecen pilotos de aviones, lo bien que han aterrizado la nave a tiempo. Así que vamos rápidamente a las preguntas, diciéndole a nuestra audiencia que las preguntas que no sean resueltas por la imposibilidad física que tenemos de hacerlo en este espacio, van a ser atendidas por un equipo de profesionales que las SAI destinan específicamente a responder inquietudes en nuestros espacios públicos como este. Preguntan, la primera es una pregunta muy repetitiva, Ricardo y Pablo, y no por repetitiva y a lo mejor por ser considerada menos técnica, me parece que es menos importante, y tiene que ver con aquellas vacunas que están indicadas como obligatorias y gratuitas en el calendario de vacunación. ¿Requieren receta previa? Bueno, no, una vacuna que está en calendario, como vos decís, Diego, es una vacuna obligatoria y gratuita y no requiere prescripción. Lo que ha pasado en años anteriores con la vacunación en los grupos de riesgo entre 2 y 65 años es que se le pedía una certificación de la condición de riesgo a la persona para recibir la vacuna antigripal. Pero este año, en el contexto de la pandemia COVID-19, cualquier elemento que certifique que una persona tiene alguna condición de riesgo que amerite la vacunación antigripal, directamente se vacuna con eso, salvo que sean mujeres embarazadas, menores de 2 años y mayores de 65 años que se vacunan directamente por la edad y por la condición, o los trabajadores de salud. Pero el concepto general es que una vacuna que está en calendario, que es obligatoria y gratuita, no requiere prescripción médica. Diego, yo creo Sí. que es muy importante la pregunta porque si bien, al contrario, me parece que si sigue apareciendo es porque es importante seguir respondiéndola. Y también el hecho de la oportunidad de vacunar no solamente con la vacuna antigripal, sino aprovechar también para, sobre todo en pediatría, estamos en esta etapa específicamente, los chicos que tienen que ir son los chicos de 2
a partir de los 2 años que tienen factores de riesgo. De todas formas, no es que si va un lactantito de 8 meses que tiene la segunda dosis, pues también tenemos que pensar que hay lactantes que tienen segunda dosis. Así que hay un montón de situaciones en las cuales los padres tienen que acercarse a vacunar, y les recuerdo que se permite la circulación para ir y llevar a los chicos a vacunar. Una preocupación que estamos teniendo como pediatras, y yo creo que todos los pediatras que nos están escuchando seguramente están viviendo lo mismo, que no están viniendo los chicos a la consulta y al control, y estamos viendo menos una tasa disminuida de vacunación. Entonces, evidentemente, bueno, la gente está asustada, tiene dudas, pero los centros públicos están haciendo espacios fuera del hospital para vacunación, para no tener que compartir el ámbito hospitalario. Esto es muy importante por todas las estrategias que se están planteando para que los chicos se acerquen, por supuesto también los adultos, que se acerquen a vacunarse. Y entonces, aprovechando que está la campaña, también se les da el resto de las vacunas que los chicos necesiten. En el caso específicamente de los más chiquitos, tenemos la indicación de vacuna triple viral también por el tema del sarampión. Así que, pero estamos preocupados porque estamos viendo de que la tasa de vacunación está sufriendo, sobre todo con esta pandemia. Gracias, Ricardo. Pablo, Edith pregunta: vacuna trivalente entre los 6 meses y los 24 meses, ¿con una dosis de 0,25 o son 2 dosis? Entre los 6 meses y los 36 meses, 35 meses. 24, ella preguntaba hasta los 2 años. Sí, en realidad si es la primera vez que se vacuna son 2 dosis. 2 dosis separadas por un mes, que justamente uno de lo que mencionaba Ricardo es que hemos tenido a lo largo de estos años problemas con la primera dosis, no tanto, pero sí sobre todo con la segunda dosis, aquellos chicos que tenían que recibir la segunda dosis, que caía la tasa de cobertura. Pero si es la primera vez que se vacuna, son 2 dosis de la trivalente 0,25 separados por un mes. No sé, Ricardo, si querés comentar algo de eso. Sí, yo lo que quiero destacar es que lo que mostró Daniel, les recuerdo lo que mostró el doctor Stecher la semana pasada. Todos los años vimos para primera dosis, como decía Pablo, en pediatría, porcentajes de cobertura que el año pasado fueron mayores del 70%. Es una muy buena noticia. Todos los años vimos un aumento y también vimos que hay un mejor cumplimiento de segunda dosis. Si bien vemos una diferencia un poquito mayor del 10% entre la primera y la segunda, les recuerdo que los chicos no están protegidos si no reciben las 2 dosis, siendo la primera vez que se vacunan, tanto sea de 0,25 para el caso de la trivalente, como también en la dosis completa, ¿no? O sea, la de 0,5 de la cuadrivalente de Istivac 4 también requiere una segunda dosis si el chico es la primera vez que se vacuna. Así que siempre el chico, para estar completamente vacunado, si es la primera vez que se vacuna, necesita las 2 dosis. Bien. Las 2 últimas entonces, hablando de dosis, las 2 últimas dosis de respuestas. Anabel, y lo consulto con ustedes, pide aclarar que la vacuna antigripal no tiene intervalo con otras vacunas y convoca a no perder oportunidades de vacunación. ¿Esto es así? Es así, sí, y la verdad que es una excelente, y agradecemos también ese comentario. Vemos mucho y hay muchas oportunidades perdidas en relación a, por ahí, dudas en relación a las coadministraciones o a las administraciones en días diferentes. Es una vacuna que no interfiere con ninguna vacuna, ¿sí? Así que se puede dar en cualquier momento con cualquier otra vacuna y en el intervalo que sea. Le recuerdo, es una vacuna inactivada, ni siquiera tiene el virus completo y no interfiere con ninguna vacuna, ni siquiera con las vacunas a virus vivos atenuados. Sí, es importante porque hemos tenido consultas en los últimos tiempos de, por ejemplo, adultos que se venían a vacunar contra la gripe y querían vacunarse contra el neumococo, que tenía indicación, le dijeron, no, vuelva dentro de 15 días, dentro de 20 días, no se pueden dar juntas, y esto no es así, se pueden administrar perfectamente ambas vacunas a la vez o separadas por 2 días, 3 días, no hay un intervalo que exija separación de ambas vacunas, en este caso puntualmente de neumococo y antigripal en adultos. Lo mismo para sarampión, Diego, por ejemplo, porque planteemos puntualmente el tema sarampión, que es lo que nos preocupa, o triple viral.
si yo me di la triple viral hoy o el chico se dio la triple viral hoy, se puede dar al mismo tiempo la antigripal y mañana también se puede dar la antigripal. O si hoy se dio la antigripal, mañana se puede dar la triple viral. No hay ninguna interferencia, se pueden administrar en cualquier momento cualquiera de las dos vacunas. Perfecto, muy, muy claro. Y acá una duda a propósito de ustedes que son, como yo siempre digo, los que estudiaron, hemos escuchado, entre tantas cosas que se escucha sobre COVID, el tema de que los hipertensos son grupo de riesgo para el COVID. A propósito de esto, Juana Cabrera nos pregunta si los pacientes hipertensos entran en los grupos de riesgo para la aplicación de vacuna antigripal. Todo tuyo, Pablo. Sí, en general las enfermedades cardiovasculares crónicas que uno engloba dentro de las factores de riesgo de complicaciones de influenza, que son los mismos de la indicación, incluyen la insuficiencia cardíaca congénita, la insuficiencia cardíaca congestiva, las valvulopatías congénitas, cualquier valvulopatía de cualquier origen, alguna otra alteración cardíaca como los shunts, es decir, patologías cardíacas crónicas son claramente factores predisponentes para complicaciones de influenza. La hipertensión arterial no es uno de los factores que esté claramente definido como factor de riesgo para complicaciones de influenza. Sí está asociado a una mayor mortalidad en COVID, tenemos que ver más datos, es una pandemia que llevamos pocos meses de comenzado, pero bueno, sí sería uno de los factores de riesgo para COVID, pero no está claramente asociado. Lo que pasa es que muchos de los pacientes hipertensos, algunos tienen insuficiencia cardíaca, otros tienen algún otro problema valvular cardíaco, y en esos casos sí sería indicación de vacuna antigripal. Y las dos de Yapa, como cuando éramos todos un poco más chicos. Pregunta Verónica, cuando el niño recibió una dosis pero no realizó la segunda dosis, al año siguiente, ¿cuántas dosis debe recibir? Al año siguiente debe recibir las dos dosis, ¿sí? El chico no está adecuadamente inmunizado, así que debe recibir las dos dosis que corresponden. Y la última me parece que también es súper interesante. Perdón, y el concepto Sí. es que la vacuna, que el año siguiente va a haber una vacuna nueva, por lo tanto, o sea, va a haber cambios, siempre, la única excepción eventualmente podría ser si es la misma cepa vacunal, pero como casi siempre se renuevan las vacunas y sobre todo hay pérdida de anticuerpos, no hay ningún motivo como para que el chico no reciba las dos dosis que corresponden. Muy bien, prólogo a la última pregunta. Ese es el racional detrás de la respuesta. Está muy bien, está muy bien. Prólogo para la última pregunta tiene que ver con lo que siempre comentamos con ustedes y con nuestros espectadores, la necesidad que tiene la gente de saber, esta sed de información correcta y veraz que nosotros afortunadamente saciamos. Ustedes no se imaginan la cantidad de preguntas. Tenemos unos 320 comentarios y de ellos la mitad son consultas. Me pareció muy interesante para cerrar esto que pregunta Marcela, porque dice, un paciente que está cursando dengue, ¿se lo puede vacunar y cuándo? Dengue, que está cursando dengue, ¿no? Sí, la pregunta es... ¿Pablo? Sí, no, a ver, en general las contraindicaciones de vacuna antigripal son prácticamente cero, digamos. Hay contraindicación, una alergia mayor a las proteínas del huevo, que es un evento sumamente raro, y que inclusive uno puede hacer desensibilización. Las otras son contraindicaciones relativas. Por ejemplo, si uno está cursando un cuadro febril, hasta tanto se resuelva el cuadro febril, se aconseja postergar la vacunación. Entonces, sí, yo creo que estamos hablando de alguien que tiene dengue, cosa que es muy frecuente en estos días en nuestro medio, sobre todo acá en el ámbito de Buenos Aires y en algunas otras provincias, esperar a que se resuelva el cuadro para vacunarlo. Se resuelva sobre todo el momento de fiebre y de mayor sintomatología del paciente, porque a veces la vacuna, si bien es una vacuna segura, puede agregar o un dolor muscular o algunas líneas de fiebre en el primer día post vacunación. Entonces uno trata de no confundir o enmascarar algo. Entonces conviene esperar a que se recupere del cuadro para vacunar, pero no es una contraindicación absoluta, es simplemente algo transitorio. Muy bien,
Pablo, Ricardo, en primer lugar, le agradecemos a Seqirus que colaboró para este ciclo temático, específicamente de COVID vacunas, y en particular a ustedes dos, insisto, gracias por su tiempo, gracias por colaborar con la población en general, con los médicos en particular, en esta urgencia que tiene mucha gente. Y créanme que es realmente mucha de tener acceso a información confiable y chequeada científicamente. Así que, Ricardo, Pablo, en nombre de todos, el agradecimiento, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias a la audiencia. Hasta el próximo encuentro. Tengan ustedes muy buenos días.